Bueno, la clase de hoy es una introducción a la bioestadística. Bueno, el objetivo en esta materia, el objetivo de la materia de bioestadística es uno, mostrar las metodologías para un planeamiento de estudio. Nosotros tenemos en bioestadística solamente un semestre, o sea que es muy corto. Pero con esta materia yo le quiero tipo simplificar y mostrar a ustedes más o menos cómo funciona, porque ustedes van a tener después clases también de investigación científica y y van a tener después ya una idea de cómo hacer una investigación, de cómo recoger los datos de un estudio para poder hacer la investigación. También existe el mecanismo de búsqueda de información. ¿Cuáles son los mecanismos de búsqueda? Después la forma de recolección de datos, todo, cómo hacemos para obviar, cómo hacemos cuáles son los datos que realmente podemos agarrar. O sea que vamos a tener más o menos un resumen, porque son muy pocas clases, ¿verdad? Pero por lo menos algo básico que les pueda dar ¿cómo se dice? Una herramienta a ustedes para que puedan tener una base de lo que sería la forma de extracción de datos para un informe. Formulación y verificación de hipótesis. Nosotros vamos a ver que con todos esos datos que vamos a buscar, después vamos para primero, para cualquier tipo de investigación, lo primero que tenemos que tener es la hipótesis. Con esos datos que nosotros vamos a recoger, se hace la investigación y al finalizar la investigación, nosotros vamos a comprobar si la hipótesis fue válida o no es válida. Entonces, nuestro estudio, al finalizar una investigación, siempre nos tiene que verificar la validez de la hipótesis. Los instrumentos de presentación y divulgación de resultados. Entonces, existen varios tipos de instrumentos para poder presentar y divulgar los resultados de una investigación. La definición y característica de qué es universo, qué es muestra, qué es individuo, o sea, qué es población, qué es muestra y qué es individuo en la parte estadística. Definiciones. Y técnicas de radiación de formularios, de cómo vamos a preparar los formularios, los principales formularios. Como ya les mencioné, toda esta primera etapa vamos a ver todo lo que sería práctica para que ustedes realicen. Y después, al finalizar, vamos a mirar la parte informática de cómo se hace una tabla, por ejemplo, en Excel. Tablas, fórmulas, todas esas cosas. Bueno, como esta materia es demasiado práctica, gente, vamos a tener que ayudarme porque para mí, esa parte es muy nueva, ¿verdad? Porque esto de aquí tenemos que ver en un cuadro, ustedes haciendo preguntas, pero vamos a hacer todo lo posible para que siempre sea muy claro todo lo que damos. Una pequeña historia de la estadística. La bioestadística, por ejemplo, es la estadística que se encarga de recolectar datos en todo lo que sería el área de salud y de la biología. Entonces, vamos a poder percibir que la estadística en sí, en general, ya hay indicios desde la antigüedad. Por ejemplo, la historia de la estadística se inicia alrededor de 1749. Esto como estadística, como materia, como ciencias.
Entonces, la historia como ciencia se inicia alrededor de 1749 y la palabra estadística viene del italiano statista, que es estadista, y el status, que significa estado o situación. Entonces, una estadista de la situación siempre de una comunidad, de una enfermedad, o sea que se elabora los datos de una situación. Se dice que el señor Godofredo Aschenwald es considerado el inventor de la llamada ciencia estadística. Entonces, la estadística como ciencia se inicia alrededor de 1749. Pero desde la antigüedad, desde Egipto, en el año 3050 a.C., ya existía datos sobre ellos guardaban datos sobre su población, su riqueza, ellos hacían datos para preparar construcciones, como por ejemplo las pirámides. Entonces, desde la antigüedad ya se utilizaban los números para poder tener un conocimiento sobre, por ejemplo, la población, de cuántas personas tenían en su país, sobre su riqueza. También hay registros de la Babilonia en el año 3000 a.C. De datos comerciales y agrícolas. Entonces, se sabe que los números o las estadísticas siempre fueron muy útiles para poder tener un conocimiento de, por ejemplo, en este caso, de cómo estaban sus datos comerciales, sus datos agrícolas. Entonces, se utiliza los números en estadísticas, se utilizó desde mucho antes de que haya ciencia, ¿verdad? También en la Biblia, en el libro de los números y croncas, hay datos estadísticos de los recuentos de la población y datos de los bienes materiales de las tribus judías. El rey David, en el año aproximadamente 1000 a.C., ordenó hacer un censo para conocer el número de sus habitantes. Entonces, siempre desde la antigüedad se ha utilizado los números para conocimiento de un determinado, en este caso, en un determinado una localidad. En China también existen registros numéricos de sus bienestares materiales, o sea que ellos tenían registrados todos los materiales que tenían en una casa. En Grecia también existen datos donde se podía ver censos periódicos para fines tributarios, sociales y militares. O sea, siempre se hacía censo para conocer la cantidad de personas que tenía la población, para conocer las personas que pagaban su tributo, para saber la cantidad de soldados que tenían los militares. El Imperio Romano, ellos eran maestros de una organización política. Ellos tenían todo muy bien organizados y realizaban censo de población cada 5 años. O sea que ellos ya tenían siempre contado cuántas personas tenían, cuántas personas morían, cuántas personas inmigraban. Y recordemos que Jesús nació en Belén, porque sus padres debieron acudir allí por un censo ordenado por el emperador Augusto. O sea que en esa época ya había censo, desde la época de la antigua Roma. En Francia se hicieron estudios minuciosos de las propiedades de la iglesia, ordenadas por Pepino y por Carlomagno respectivamente. En Inglaterra, o sea que podemos percibir, gente, que el censo y contar los bienes
esto es desde hace mucho, ¿verdad? Y a partir del año 1749, entonces ellos tuvieron a la ciencia, a la estadística como ciencia, y se aplicó la estadística a la medicina en el siglo XVIII recién. Entonces, a partir del siglo XVIII, la estadística fue utilizada por el médico Pierre Charles Alexandre Louis. Entonces, él aplicó el método numérico para estudiar la tuberculosis. Antes del médico Pierre Charles, ellos utilizaban los números para saber datos poblacionales, para saber datos sobre sus riquezas, datos sobre su dinero, pero no utilizaban, solamente guardaban datos, pero no era una ciencia en sí. A partir del año 1749, entonces se inicia la ciencia, la bioestadística como una ciencia. Y en el siglo XVIII el médico Pierre Charles Alexandre, el primer médico que utilizó el método numérico en la medicina utilizando la estadística. ¿Estoy hablando muy rápido o no, gente? No, perfecto, profe. Está bueno. Profesora, todo bien. Este médico, gente, él primero fue así, un médico, era más empírico, ¿verdad? Él no tenía, así, antes de este médico, normalmente todos los datos, todo lo que se conocía sobre una enfermedad, nunca fueron estudiados como ciencia, ¿entienden? Hoy en día, todo lo que nosotros vamos a publicar, si yo quiero hablar sobre una nueva enfermedad, se eu quero falar sobre uma coisa que eu descubro, se eu quero falar sobre uma nova patologia, o que eu tenho que fazer? Gente, o que eu tenho que fazer se eu descubro uma nova patologia? Fazer estudos, professora, para poder comprovar e lançar numa revista científica? Sim, eu tenho que fazer uma investigação científica, eu tenho que coletar dados, tudo que eu observo dessa patologia, depois tenho que fazer uma tabela e fazer uma hipótese, depois apresentar em uma revista científica, e se ela for aprovada e se ela for publicada, então aí a sua investigação é válida e depois sai nos livros de patologia. Entonces, a partir del siglo XVIII, a partir de esta etapa, todo lo que nosotros leemos en los libros de patología, vamos a ver un libro de patología aquí. Siempre, no comienzo, hay la parte donde dice, vamos a ver un poco. Entonces, sempre quando vocês abrem, o que é a primeira coisa que está no livro? Quando vocês vão ler um livro, a primeira coisa que há é essa parte, por exemplo, dice que la cardiomegalia es una patología consecuencia de la hipertensión en más del 60% de todos los hipertensos, ¿verdad? Así dice, siempre al comienzo habla de la cantidad de personas que puede ser que tengan esta patología, ¿verdad o no? Vocês, gente, falem.
Verdade. Entonces, ¿cómo se obtuvo esos datos? Con recolección de datos, ¿verdad? Con datos estadísticos. Otro ejemplo, por ejemplo, mi padre morreu de una aneurisma de la aorta, que es una complicación de la hipertensión, pero solamente 0,4% de los hipertensos pueden llegar a un aneurisma de la aorta. Entonces, como o livro tem esse dado? Por una... Porque alguém pesquisou sobre isso, sobre as complicações da... Alguien investigó sobre las complicaciones, vio a cuántas personas le da ese tipo de patología. Entonces todo hoy en día tiene que ser escrito, todo tiene que ser guardado. Cuando a gente vai para o hospital, gente, quando eu vou para o hospital, e o médico, o que vai me perguntar? Vamos supor que eu estou com febre. Ele vai perguntar quantos dias você teve essa febre, quais foram a temperatura, principalmente o quanto de febre você teve, os graus. Sim, vai perguntar o vinho, se eu tive contato com alguma pessoa que também estava com febre. Então, todo isso o médico vai anotando. Vamos supor que no meu bairro, hoje em dia, com essa doença de Covid, né? Vamos a dar um exemplo. Hoje em dia, com a enfermidade Covid. Prof. Oi? Perdão te interromper, mas está tendo muito eco, não está dando para compreender. Sério? Vou tentar arrumar. Se não estiver falando nada também, seria bom fechar aí o áudio, porque está interrompendo, atrapalhando ainda mais, dando mais ruído na aula. Por favor. Mas vocês estão ouvindo agora ou já troquei? Agora, sim, agora está melhor. Bueno. Dale, voy a continuar, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, otro ejemplo. Hoy en día, con esta enfermedad, por ejemplo, del COVID, que nosotros sabemos, por ejemplo, que es una enfermedad demasiado contagiosa, y si el paciente se va hoy al hospital, cualquier paciente que tenga fiebre, nosotros primero vamos a considerar COVID. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a considerar COVID? Por causa de los datos estadísticos, que todos los pacientes hoy, lo más común que todo paciente que vaya al hospital hoy en día sea paciente COVID, ¿verdad? Entonces, vamos al hospital, preguntan nombre, qué sentimos y nosotros anotamos. A gente anota todos los datos. Nombre, motivo de consulta, y después comenzamos a ver sus signos vitales y anotamos toditos, signos vitales y todo se anota. Y vamos a suponer que yo soy paciente número 30 y todo se anota, todo lo que llega en el hospital durante el día se anota y al final del día siempre, por lo menos aqui no Paraguai, os hospitais públicos não têm ainda um computador. Então tem um encarregado de estadística que pega todo dia o livro onde a gente anota e leva para a parte estadística do hospital e começa a marcar todo lo que vio el médico durante el día y ahí aparece en el final de año en un libro, ¿verdad? del ministerio, pacientes con presión alta, pacientes con diabetes, pacientes con infarto, pacientes con apendicitis.
y se lanza la tabla estadística de todos los datos que se vio en todos los hospitales durante el año. Entonces, y de ahí también se utiliza para ver muchas patologías más, así que lo que más son más frecuentes y todo lo que sucede en una localidad o no, donde apareció una enfermedad muy contagiosa, donde no se contagió. No sé si me estoy explicando. A partir de nuestro amigo, el señor Pierre Charles, a partir del siglo XVIII, entonces se utilizó el método numérico para prácticamente todo lo que es la medicina. Él fue el primer médico que investigó la tuberculosis. Él se fue en esa época hubo un brote demasiado grande de tuberculosis y él se fue al hospital y anotó todito los pacientes con tuberculosis, cuáles eran los signos, cuáles eran los síntomas, cuántos días tardaba la primera etapa, cuántos días tardaba la otra etapa, porque la tuberculosis tiene varias etapas. Entonces él anotaba todos los datos de todos los pacientes que él veía y cuando se daba cuenta que el paciente estaba curado, entonces le daba por finalizada a cada paciente. Y cuando terminó esa investigación, él entregó esos datos a la asociación científica de aquella época y ahí los científicos se dieron cuenta que el método numérico era demasiado bueno para conocer las enfermedades, para eles conhecerem a patologia. Como vocês acham como vocês acham que o livro fala que uma virose dura 10 dias? Através de estudos, levantamento. Oi? Pelos estudos. Através de levantamento, professora. Porque a Alien hizo uma investigação. Oi? Observando os casos que já ocorreram. Não sei, não entendi um bom. Através dos estudos, né, estatísticos. Sí, Alien hizo una investigación y se realizó una investigación y se publicó y después de la publicación se le permite, ¿verdad?, colocar en los libros de patología, ¿verdad? En el año 1825 se introducía lo que se llamó el método numérico a la medicina. Última expresión del método analítico sensualista. Según él, era necesario contar. Según este médico, nosotros teníamos que contar todo lo que nosotros veíamos. Tudo que a gente enxerga em paciente, a gente tinha que contar. Con este método sería posible apreciar el valor de los síntomas, conocer la evolución y duración de las enfermedades, asignar un grado de gravedad, saber la frecuencia relativa, etc. O sea, con el método numérico se simplificó mucho más el conocimiento de las enfermedades. Y también se puede saber, por ejemplo, si el paciente, dependiendo de la enfermedad, si está de acuerdo a cuál etapa, cuál tratamiento se le puede dar. Por ejemplo, para tratamiento para el cáncer. Si el cáncer está al inicio, entonces se le da un tratamiento. Si es que el cáncer ya está más avanzado, se le da otro tratamiento. Y dependiendo de la gravedad y del grado, siempre se da un tratamiento diferente para cada patología. Todo, entonces, no sé si comprenden, prácticamente todo lo que se utiliza en todo es estadística. Las empresas utilizan la estadística para poder conocer si la empresa está o no siendo efectiva.
Aquí el país hace censo cada 4, cada 5 años también para conocer la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades, analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad y la incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos. Entonces, una persona que va a hacer una investigación científica tiene que utilizar la estadística para poder realizar la investigación, para poder dar la conclusión de su hipótesis y finalizar y presentar los resultados, con la finalidad de ayudar a tomar decisiones y, en su caso, formular predicciones. Otra industria que utiliza mucho la estadística son la industria farmacéutica. Ahora, por ejemplo, las industrias farmacéuticas están haciendo investigación para intentar conseguir una cura para el COVID, ¿verdad? Faz pouco tempo eles falaram que já temos uma vacina, mas depois teve uma pessoa que teve complicação, né? Então eles pararam de estudar. Depois, como foi a única pessoa, aí eles continuaram estudando. Entonces, no sé si ustedes me están siguiendo. Cuando vocês têm un medicamento, en la bula normalmente dice, puede ser que este medicamento te dé náusea, vómito, diarrea, enjoo, né? Por que eles têm esses dados? Porque eles primeiro fizeram uma investigação em uma certa quantidade de pessoas. Eles iam todo dia na casa delas perguntar o que eles sentiram, o que elas tiveram e se é que a medicação foi efetiva y todo lo que el paciente iba mencionando, ellos van anotando. Y cuando se lanza el medicamento, ellos colocan cuáles pueden ser los efectos adversos que puede tener esa medicación. Oi? Há algum número que vai invalidar, por exemplo, essas vacinas? Tem alguma quantidade de pessoas que tenham reação que vai invalidar o uso dessa vacina? Que é, por exemplo, se 100 pessoas estão usando, se 4 tiver reação, vai ser invalidado o uso da vacina? Tem algum número pré-determinado ou não? Não sei se entende. Y bueno, en este caso, por ejemplo, cuanto menos error haya, cuanto menos error haya, porque son vidas lo que van a ser expuestas, ¿verdad? Entonces, cuanto menos error exista, entonces es más viable o más efectivo esa vacina. Tipo, uma pessoa de 100 pessoas, se tiver algum efeito adverso é pouco, né? Uma pessoa, mas se, vamos supor, 15, 20 pessoas têm efeito adverso, aí já é muito maior, então aí eles já não vão a poder lançar. Então, quando se trata de vidas, tem que ser el mínimo error possível. Depende também do tipo de reação ou não? Por exemplo, a pessoa apresentou febre, assim, uma temperatura de 38. Aí a pessoa apresentou alguma reação mais grave. Também depende do tipo de reação? Sim. Se é que porque, vamos supor, enjoos, náusea, vômitos, isso daqui, tipo, não é uma coisa grave, mas se apresenta, vamos suponer que apresenta convulsiones, fiebre, desmayo, así, tipo, si la reacción es más
mais grave ou algo mais neurológico, então eles não podem continuar mesmo com a investigação. Tienen que cancelar. Depende siempre, porque Entendi, profe. Graças. cada pessoa tem, verdade, o corpo reage diferente para diferentes medicamentos. Pero mientras que no afecte, si no afecta la parte nerviosa, si solamente son enjoos, náuseas, vómitos, eso de aquí es tolerable. Ou uma pequena gripe mesmo, né? Pero si es que la persona tiene efectos adversos muy graves, entonces, y la cantidad de personas es mucha, entonces no es viable la investigación y se para. La estadística, existen en general así dos tipos de estadística. Existe la estadística descriptiva, que es lo que nosotros utilizamos para la investigación científica, porque es la estadística que nosotros vamos a tener que observar, contar, analizar, y una vez que termina la investigación se tiene que lanzar o publicar los datos. Entonces, la estadística descriptiva es lo que se utiliza en la ciencia, en la medicina, en la biología, en todo lo que sería la parte humana, ¿verdad? Porque se utiliza en descripciones, análisis y representaciones de los datos para poder hacer público esa investigación. Después está el otro tipo de estadística, que es la estadística que utilizan principalmente las empresas, que se le conoce como estadística inferencial, que apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales, ellos efectúan estimaciones. Por ejemplo, en una empresa donde elabora más de, vamos a supor, ¿qué puedo decir? Canetas. Más de millones y millones de canetas, y ellos quieren saber cuántas canetas por día son, puede ser que salga con error, ¿verdad? Entonces, ellos utilizan datos muestrales, porque ellos no van a poder ver los millones de canetas para poder saber cuántas canetas salieron con error. Entonces ellos utilizan datos muestrales y el cálculo es solamente probabilidad, tipo no es tan exacto, pues es probabilidades a partir de datos muestrales. Se utiliza mucho también o sea que prácticamente todas las empresas utilizan estadística inferencial. Quando vocês vão a um restaurante e quando vocês saem do restaurante, vocês recebem uma enquete do lugar, ou no shopping, ou no cinema, né? Isso daqui é todo dados estadísticos para poder saber si es que la empresa agrada o no agrada. Así ellos tienen una idea de más o menos si es que tienen que mejorar o que tienen que ajustar. Entonces, se utiliza para un conjunto mayor de datos, la estadística inferencial. Gente, eu estou sendo rápida ou estão entendendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Estamos buenos, profe. Sí. Bueno, gracias. La función principal de la estadística es organizar y describir los datos experimentales que han sido recolectados. Entonces, ustedes a gente vai fazer uma investigação, a gente vai organizar en una tabela. Vamos a colocar la frecuencia de cada tipo de variable. Y después vamos a observar
vamos a observar qué varía en cada uno de ellos y después por último vamos a hacer una conclusión. Entonces, para proporcionar conclusiones acerca de una población a partir de los datos de la muestra considerada. Entonces, la principal función de la estadística es organizar y describir los datos que vamos a utilizar para una investigación. Entonces, vamos a colocar los datos en una tabla, organizar, vamos a hacer lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver después. Vamos a tener que identificar las variables, cuáles son variables, los tipos de variables que nosotros vamos a tener, las que son después vamos a suponer que tenemos una tabla. Vamos a suponer que yo quiero saber cuántos alumnos tienen ojo azul, cuántos tienen marrón, cuántos tienen negro, cuántos tienen verde. Vamos a suponer que 2 personas tienen azul, 40 personas tienen marrón, 15 personas tienen negro y 10 personas tienen verde. Entonces, la sumatoria de todo esto va a ser nuestra muestra, ¿verdad? La total de datos va a ser la sumatoria de todos los colores de ojos. Y esto solamente sería un ejemplo nomás, ¿verdad? Un ejemplo vamos a organizamos todos los datos en una tabla. Describimos, por ejemplo, la descripción azul, marrón, negro, verde. Una vez que tenemos todos los datos, se hace todas las fórmulas, media, mediana, moda, para buscar el cuartil, decil, percentil, dependiendo de cuál es el tipo de investigación que vamos a tener, dependiendo de dónde vamos a publicar. Entonces tenemos que tener todos los resultados de las fórmulas. Y una vez que termina nuestra investigación, tenemos la conclusión. El color de ojo que más existe en esta sala es el color marrón. Tantos por ciento de la población tiene ojo color marrón. Y sería nuestra conclusión. Vamos a suponer que mi hipótesis al inicio de la investigación decía, ¿verdad? En la sección A, en más del 50% de la población tiene color de ojos negros. Entonces, la hipótesis, al finalizar la investigación, yo tengo que ver si mi hipótesis es válida o no. Entonces, al finalizar mi estudio, yo concluyo que realmente más del 50% de la población tiene color de ojos marrón. Entonces, la función de la estadística, organizar, describir datos y proporcionar las conclusiones de la investigación. Ahora, la bioestadística. La bioestadística es la disciplina que se enfoca en los problemas planteados dentro de la biología o, en este caso, de la medicina, genética, medicina y todas las ciencias de la vida. Entonces, la bioestadística es la estadística aplicada a todas las ciencias de la vida. Para ello se ponen en práctica los métodos de recolección e interpretación de datos propios de la estadística y los rigurosos procedimientos del método científico. Entonces, como ya estábamos viendo, el método científico utiliza la estadística. ¿Y cuál estadística utiliza? La estadística descriptiva. Porque nosotros vamos a describir, en este caso, todo lo que nosotros observamos, vamos a anotar los datos para después poner nuestras conclusiones, dar las conclusiones. Es una rama de la estadística aplicada a la biología y a la salud, lo cual ha sido clave en el desarrollo de nuevos fármacos, en el entendimiento de las enfermedades, como ya le estaba diciendo, mencioné de un inicio,
A partir del siglo XVIII, después que este médico publicó su primera investigación con respecto a la tuberculosis, todo lo que nosotros leemos sobre todas las patologías tuvo que haber sido primero hecho una investigación científica aceptada y publicada. Entonces, en el entendimiento de enfermedades crónicas, tiene una estrecha relación con el método científico que hace de la bioestadística una disciplina imprescindible en la mayoría de los proyectos del área tecnológica. Otra utilización también de la estadística sería la estadística en la parte pública. De acuerdo a la cantidad de niños que nacen, ellos mandan, por ejemplo, las vacinas para esos niños. De acuerdo a la cantidad de personas que tienen conoce cuántas personas más o menos ven en un hospital con diabetes. Entonces ellos mandan la cantidad de medicina para esa cantidad de población, ¿verdad? Que siempre se va al hospital. O sea que la estadística se utiliza mucho en salud pública, se utiliza mucho en la investigación científica. Todo lo que nosotros conocemos, todo es dato estadístico. Entonces, utiliza la metodología para dar respuesta a hipótesis y también es capaz de organizar el sistema que involucra la investigación desde el diseño, después la muestra, el control de calidad de la información, análisis y presentación de los resultados. La importancia de la bioestadística. Es una disciplina usada en diversos campos de la medicina y de la salud pública, como también la epidemiología. Entonces, siempre que ustedes leen cualquier artículo, lo primero que dice es epidemiología, ¿verdad? También cuando vemos aquí nos muestran nomás bien. Vamos a ver si muestra cuando habla de la patología. Asimismo, sus métodos son aplicados en estudios relacionados con la ecología y la genómica. Algunas de las aportaciones más importantes de la bioestadística han dado en el estudio de las enfermedades, como ya le estábamos diciendo. Siempre que leemos una enfermedad, ¿qué se sabe de la enfermedad? Vamos a suponer, lo primero que se sabe es a los cuántos años más o menos siempre es más frecuente. Si es más frecuente en la mujer o en el varón. Todo eso nosotros leemos. Vamos a ver si ustedes saben. La patología hipotiroidismo. ¿Qué ustedes acham? ¿Es más frecuente en hombre o mujer? Mulheres. En mujeres. Entonces, asimismo, en el libro dice, la patología hipotiroidismo es más frecuente en mujeres, raras veces en hombres. Entonces, todos esses dados foi feito uma investigação e para isso ser publicado. Oi? La hipertensión cardíaca es más frecuente en hombres o en mujeres. Hombres. En hombres hasta los 50 años. Cuando la mujer después de los 50 años, cuando le para la menstruación,
ya se equilibra con el hombre y puede tener presión alta igualmente que un hombre. Entonces, es más frecuente en el hombre, pero no más que después que tenga 50 anos. Então, todos esses dados foi feita uma investigação científica e publicada para depois serem publicadas nos livros. Quem ia perguntar alguma coisa? Essa parte da genômica tem a ver relacionada com os genes, né, prof? Da pessoa. Se contribui ou não a uma patologia, alguma coisa assim? Não entendi. Aí no enunciado fala relacionado com a ecologia e lá genômica. Ah, la parte de los genes. Tipo, ellos utilizan la estadística para poder hacerla en tipo, quanto por cento pode ser que seu filho tenha olhos verdes, quantos por cento pode ser que seu filho tenha tu color de piel, tu color de ojo, tudo. Probabilidade seria. Oi? Probabilidade. Las probabilidades, isso. Tudo realmente é estadística, realmente. Não sei se vocês conseguem perceber que a estadística é lo que é praticamente lo que hace que todo que a gente está lendo seja válido. Sin lugar a dudas, el pensamiento estadístico ha permitido establecer un sistema organizado de investigación. Vamos a suponer gente hipertensión cardíaca. Dicen que la hipertensión, ¿verdad? La presión alta no comienza no tiene síntomas. Una vez que tenga síntomas es porque ya hace tiempo que la persona tiene está con la enfermedad. Entonces, normalmente, ¿cuáles son los síntomas que la persona dice que tiene? ¿Saben ustedes? Dolor de cabeza. ¿Otro? ¿Saben ustedes síntomas de la presión alta? Dolor en cuello. Nuca, ¿verdad? Sí. Después. Yo tenía esos. En la nuca no sería baja, profe, y no alta. ¿Cuál? Presión baja en la nuca. No, presión alta da dolor en la nuca. Ah. Palidez, náusea, vómito, dolor, dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, rigidez, visión borrosa. ¿Hoy? Visión dupla. Visión dupla. Entonces, como vocês acham que os livros têm esses sintomas? Porque alguém fez uma investigação. Vamos a ver otra enfermedad que podamos hablar, que puede ser la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Los principales síntomas de la diabetes. Muita sede. Mucha sed. Dormência nas mãos e nos pés. Fadiga. Mucha hambre, mucha sed, pérdida de peso. ¿Hoy? Visão embaçada. Como cuando formiga, sí. Hormigueo, ¿verdad? Hormigueo. Eso. Entonces, pérdida de peso, hambre, sed, enjoo, adormecimiento, hormigueo, orina frecuente. Entonces, todos estos síntomas son muy conocidos y están en los libros por causa de una investigación. Y todas las enfermedades, ¿verdad? Se pudo sistematizar y se organizó cada tipo de enfermedad
en sus signos, sus síntomas, días que puede durar, o en este caso, por ejemplo, no tiene, esos de aquí son enfermedades crónicas, no tienen más cura. Una vez que la persona es diagnosticada con diabetes, solamente tiene que tratar nomás ya la diabetes. Entonces, antiguamente, todo lo que se sabía era por casualidad. Tipo, eles no tinham, antes de utilizarse el método numérico en la medicina, todo era descubierto por casualidad y era, si es que la persona tenía influencia, era, por ejemplo, publicado. Pero a partir del siglo XVIII, donde se utilizó los métodos numéricos, a partir de ese entonces, todo lo que se publica, todo lo que tenemos, todos los libros, tienen que estar basados en hechos en publicados y, ¿cómo se dice? Investigados. Tienen que haber sido investigados y publicados. Entonces, después ya hubo búsqueda de solución a problemas como necesidades de nuevos medicamentos y también nuevos combustibles. La curiosidad, por ejemplo, de Einstein, como uno de los mejores ejemplos. A partir de Einstein, entonces, él comenzó a ser más curioso, ¿verdad? Entonces, todo que é bom, a gente quer copiar, né? Entonces, isso daqui é uma coisa boa, que se copia. Entonces, él se utilizó como ejemplo para poder hacer investigaciones. ¿Cuáles son las etapas fundamentales de una investigación científica? Las etapas son 5. La primera etapa de la investigación es el planteamiento. Entonces, primero tenemos que tener un problema que nosotros queremos resolver y hacemos un planteamiento de ese problema. Después tenemos que ver la información. Tenemos que ver si existe suficiente bibliografía para leer sobre ese problema. Para a gente ler sobre esse problema. Se alguém já investigou esse problema, a gente não precisa mais investigar. Ou se con esa investigación, si nosotros vamos a ayudar en algo en la comunidad, entonces a gente puede continuar haciendo la investigación. Entonces, en la segunda etapa tenemos que ver la información que tenemos sobre ese estudio que vamos a querer investigar. En la tercera etapa tenemos que hacer una formulación de la hipótesis. Entonces, tenemos el problema. Tenemos suficiente información para poder conocer ese problema. Entonces, una vez que tengamos el planteamiento y la información, vamos a ver la hipótesis. Vamos a suponer hipótesis que yo puedo querer saber. Entonces, la hipótesis, no estoy consiguiendo colocar asistencia. La hipótesis, gente, va a ser una afirmación del problema que nosotros vamos a investigar. Eu posso falar que tengo 200 alumnos en estadística y solo 50% de mis alumnos participan en mi clase. Entonces voy a comenzar a partir de hoy a ver cuántas personas participan de la clase hasta el final de la materia, y después voy a ver cuántas personas entraban cada día en mi clase, y voy a ver si es que realmente solamente el 50 o más del 50, o si mi hipótesis si a minha hipótesis não é válida. Eu deixava ali. Mas eu deixei ali. Eu trouxe mais gelado, por favor. Nossa, eu quero bolinho, claro.
Después, una vez que tenga todos esos datos, voy a recolectar datos. Una vez que normalmente la investigación depende mucho de qué va a ser investigado para poder ver el tiempo, el dinero. Acá en la parte de información también tenemos que saber si cuánto más o menos nos va a costar esa investigación, porque existe investigación que son demasiado caras. Si es que va a haber dinero para poder continuar esa investigación. Entonces, se utiliza acá en la parte de información. También tenemos que saber si es que vamos a tener personas que ayudan, cuántas son las personas que va a hacer la investigación, si va a haber suficiente inversión para poder llegar al final de la investigación. Entonces todo se ve aquí en el planteamiento y en la información. Después, la formulación de la hipótesis, vamos a buscar los datos y después de buscar los datos se analiza esos datos y se llega a conclusiones. Y normalmente en la conclusión tenemos que ver si nuestra hipótesis fue válida o no fue válida. Entonces, planteamiento del problema. ¿Qué se va a estudiar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, en el planteamiento son esas las preguntas que tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser el diseño de investigación? ¿Y cuáles son las necesidades de material, personal y dinero? Entonces aquí tenemos que tener ya en el planteamiento una idea de dónde, cómo, cuándo y si es que existe, cuántas personas vamos a necesitar, si es que cuánto va a ser la inversión, qué van a ser los materiales que vamos a utilizar. Todos tenemos que tener ya una idea en el planteamiento para que nuestra investigación no quede a medias sin ser finalizada. Después, una vez que ya tenemos todo en claro nuestro planteamiento, vamos a buscar la información. Como ya les dije, la información es la revisión bibliográfica. Entonces vamos a ver si es que existen ya alguna investigación igual, si es que hay suficiente bibliografía para poder conocer bien sobre ese tema. A gente tiene que dominar ese tema para poder investigar. Tenemos que saber todo de lo que vamos a investigar. Entonces, acá vamos a buscar la revisión bibliográfica para saber si existe suficiente tema para conocer bien a lo que vamos, al tema de investigación. Después, la hipótesis. La hipótesis es la explicación provisional del hecho. Al concluir la investigación tenemos que ver si la hipótesis es cierta o no es cierta, o verificar la hipótesis. Los estudios puramente descriptivos no tienen hipótesis, aunque pueden servir de base para formular otra hipótesis. La realización o obtención de datos, que va a ser la recogida de datos. Donde, dependiendo del estudio, dónde va a ser la investigación, vamos a ir a buscar y recoger los datos. Para ello se va cumpliendo exactamente lo previsto en el punto material y métodos del paso 1. Después, análisis de los resultados y las conclusiones. Entonces, una vez que tengamos los datos recolectados, vamos a analizar y vamos a elaborar la conclusión y después vamos a llevar, o sea que dependiendo de dónde vamos a querer publicar, así va a presentar, ¿no? Bueno, alguna pregunta, Yanchi?
No, profe. ¿Qué tal están? No tenía ninguna duda. Sobre el trabajo que le pedí para mañana, yo quisiera que ustedes vean algún tema, cada persona que vean un tema diferente. Puede ser una patología, ¿verdad? Y quiero que me expliquen por qué es muy importante la bioestadística en la medicina, en observando esa patología. ¿Entienden? Vamos a suponer que yo voy a hablar de cáncer de mama, de cáncer de mama. Aí vocês vão procurar um artículo, vocês vão ver os dados y ustedes me van a decir por qué es importante la bioestadística. ¿Está bien? Profe, então não é para copiar o artigo e colocar o artigo no trabalho. É para a gente pegar só os dados. Eu só quero uma tabelinha para vocês, Só os dados do artigo. Com os dados, solamente o dado, não nada do artículo. E fazer a tradução relacionando com a bioestatística, né? Ela é Então, importante. Eu quero que vocês façam uma mini conclusão de por que é muito importante a bioestadística em medicina. Ok, prof. Mas vocês acham que é importante ou não? Sim, muito importante. Se a gente acha importante a bioestatística, professora? Sim. É a matéria mais importante para a gente poder saber como a gente vai encarar os problemas, né? Sim, realmente a bioestadística é praticamente a base da investigação científica. E tudo que a gente como médico, nosotros vamos a ser científicos, ¿verdad? Y como tipo un médico, para ser un médico reconocido, tiene que lanzar por lo mínimo una investigación científica en su vida. E tipo, vocês estando no hospital, sempre vocês vão ter alguma coisa que vocês vão querer ajudar, que vocês vão querer saber mais. Sempre tem algum problema que vocês querem investigar mais, sabe? Quando vocês começam a ir no hospital, vocês vão perceber que tem algumas coisas que vocês acham que tem que fazer diferente e que vocês querem estudar isso para apresentar para o hospital para ver se ajuda, sabe? E tipo, a gente tem tudo que a gente vai fazer com estadística. Bom, gente, a aula de hoje não tem perguntas. Ô, prof, só uma dúvida. Esse trabalho que a senhora pediu é para amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã, meio-dia. Depois da tarde vocês têm outra aula já, então. Então a gente faz essa pesquisa e posta, vai ter um link aí ou a gente como é que vai ser para passar para a senhora? Sim. Só para a gente debater na próxima aula. Amanhã eu quero que a gente converse sobre isso. Vocês têm que me falar sobre o que vocês investigaram para mim. Já não é para colocar na plataforma, tem um link para mandar esse trabalho ou não? Sim, eu quero que vocês coloquem um link do que vocês leram. O URL. O link já está na plataforma, vai estar disponível a partir das 3 da tarde. Prof, só que os trabalhos que a gente fez em metodologia da investigação, a gente não publicou, né? Mas a gente pode utilizar eles para fazer ou não? Ah, sim, pode sim. Pode? Vocês têm conclusão do trabalho? Em conclusão, tudo certinho, só não foi publicado. Ah, sim. Sim, pode sim. Não, acho que não vai ter como copiar o R dele, não sei como que... E vocês coloquem trabalho feito por nós. Entendi, tá bom, graças, prof. Tá bem. Alguma outra pergunta?
Mañana quero que vocês falem dos temas de que vocês vão investigar. Por favor, cada um investigue sobre um tema diferente. Mas como é que a gente vai saber, professora, que é diferente? Oi? Mas como é que vai saber que é diferente? Se tiver acontecer de alguém ter um tema igual? Igual, mas não vai ser muito igual. Tipo, você não vai ver a mesma, só se for muita coincidência. Sempre tem muita coisa a saber de muitas coisas diferentes sobre um tema. Tá bom, professora. Até amanhã, gente. A professora está falando para não copiar, né? Hasta luego, profe. Gracias, Tchau, professora. Até amanhã. Tchau, tchau.